El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra La Metamorfosis que le corresponde al autor Franz Kafka. Primero vamos a ubicarlo en el movimiento literario al cual él perteneció. Ese movimiento se llama el vanguardismo. Ya hemos hablado acerca de romanticismo, de realismo, anteriormente hemos hablado de neoclasicismo y de otro tipo de historias, ¿no?, que pertenecen a ciertos géneros. Pero el día de hoy vamos a abordar el vanguardismo, que es otro género literario, o perdón, es otro movimiento literario. La palabra vanguardismo viene del término francés. Te das cuenta que la mayoría de estos movimientos literarios que han surgido en Francia, o sea, la mayoría, no todos, pero sí hay buena parte así como tenemos el neoclasicismo, el realismo y ahora también el vanguardismo, que provienen de Francia, ¿no? Del término francés avant-garde, fue utilizada inicialmente por militares para hacer referencia a la primera fila utilizada en las batallas. Entonces, de esa palabra, de ese juego de palabras, viene la palabra vanguardismo. Vanguardia significa innovar, ir en contra de los parámetros establecidos. Por eso, la única regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla. O sea, ellos eran los rebeldes, se podría decir, ¿no? Los vanguardistas. Prácticamente porque estaba asociado a las batallas, a los soldados, a los militares, ¿no? Estaba un poco asociado a los militares este tipo de movimiento cultural, movimiento literario. El movimiento vanguardista abarca la literatura, arquitectura, arte, música, teatro, pintura, buscando una libertad de expresión nunca antes vista. A ver, resulta que cuando hablamos de movimiento no necesariamente es para la literatura, sino que cada vez que surge un movimiento, ya sea romanticismo, realismo, neoclasicismo, ya sea de los movimientos que hemos hablado anteriormente, no solamente surge en la literatura, también está en el arte, o sea, en la pintura, también está en la arquitectura, escultura, se encuentra en la medicina, en los avances tecnológicos, ahí también está el movimiento. Por eso se le dice movimiento cultural, porque abarca todos esos espacios de estudio. No solamente es movimiento literario. Claro, nosotros le llamamos movimiento literario porque estamos estudiando las obras literarias, ¿no? Pero en general abordó más que la literatura, entonces por eso se le dice movimiento cultural. Esta tiene lugar alrededor de 1914, año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces por eso ya sabes que tiene un poco de referencia con respecto al vanguardismo, o sea, tiene referencia con respecto a lo militar, a las batallas, o sea, se desarrolló durante todo ese periodo militar. Que de la mano con los avances tecnológicos, el automóvil, el aeroplano, el teléfono, o sea, ya estaban empezando a aparecer, a surgir estas nuevas tecnologías que tiempo atrás no las conocían, ¿no? Era nuevo para ellos, recién se estaban comenzando a inventar. Los amplios conocimientos históricos y la crisis espiritual que surge por el momento que se vive despierta conciencia para un nuevo cambio en la humanidad. O sea, todo lo que ellos han vivido durante esa época va a servir de guía o va a servir de base para ver qué va a pasar en el futuro, para no volver a repetir los errores del pasado. Entonces, por eso se guían de los eventos históricos o de los eventos importantes de aquella época y todos esos eventos van a marcar una tendencia o van a marcar un parámetro entre lo que era ese tiempo y lo que va a ser a futuro, ¿no? O sea, van a marcar algo importante en la historia y no solamente en la historia, sino también en el desarrollo de cada ser humano. A ver, ¿qué más tenemos? Los amplios conocimientos históricos y la crisis espiritual que surge por el momento que se vive y despierta la conciencia para un nuevo cambio en la humanidad. Esta es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan la caída de lo tradicional. Si te das cuenta, los parámetros tradicionales que vienen desde el inicio, que vienen desde Grecia, ¿no? Con la literatura antigua, todo ello ha ido avanzando con el tiempo. Luego hemos tenido la Edad Media, el Renacimiento, hemos tenido este neoclasicismo, romanticismo, realismo, y ahora que estamos pasando al vanguardismo, eh, se puede decir que todo lo que ha sido común antes, para ellos era lo tradicional, ¿no? Eran seguir las tradiciones, pero ellos no querían seguir las tradiciones.
Ellos querían librarse de esas tradiciones y formar una nueva tradición y que a partir de ellos ya las reglas sean las establecidas por ellos o prácticamente que no haya reglas, ¿no? O sea, su regla era que no haya reglas. Prácticamente era eso. Características de los vanguardistas. Rendir culto a la novedad y a la sorpresa, es decir, rendían culto a lo nuevo, no a lo que ya estaba establecido y a lo que todos tenían que seguir como borregos, se podría decir, todos tendrían que seguir en esa tendencia, no tendrían que seguir con esa moda, sino que ellos implementaron a que tenían que ahora no seguir ni no aferrarse a lo antiguo, sino más bien intentar pasarse hacia el lado de lo moderno. Los poetas vanguardistas cambian la estructura formal del poema, ¿no? Como te dije, ellos eran rebeldes y les gustaba hacer todo, les gustaba malograr lo antiguo, o sea, no en el hecho de destruir, de romper ni de esas cosas, ¿no? Sino en la esencia, ¿no? Sino que ya evitar tener las reglas de antes para ellos crear su propia ley, ¿no? ¿Qué más? Renovar completamente los recursos expresivos. Metáforas, la imagen y otros recursos se convierten en reveladores de una dimensión interior, ¿no? Ellos hicieron cambios con respecto a la visión que se tenía acerca de la literatura anteriormente, ¿no? Ellos ya crearon su nueva visión. Exploración de lo irracional. El verso se presenta sin leyes métricas ni lógicas, regido por el juego, las similitudes y el azar. O sea, varias cositas intentaron cambiar, ¿no? Y sí lo lograron. Cambiaron varias cosas que de repente para ellos era muy tradicional seguir los patrones de antes, seguir, apegarse a lo que ya se había establecido antes. Ellos querían crear una nueva forma. O sea, ¿por qué no hacerlo? Ya cuántos años han vivido a través de las formas convencionales y tradicionales, cuántos años han estado haciéndole caso a lo que ya estaba establecido. ¿Por qué no a partir de este punto empezar a cambiar todo eso que conocemos de antes y crear una nueva tendencia, ¿no? Una nueva moda? Prácticamente esa era su ley. Introducir referencias a la vida moderna y al desarrollo, modos de vida, tecnología, preocupaciones, miedos, etcétera. Entonces, por eso te digo que querían emplear cosas que no se habían visto antes dentro de las obras. ¿Qué más? Las escuelas vanguardistas que surgieron son todas aquellas a las que les conocemos con el ismo, como un ismo. ¿Qué cosa es un ismo? Bueno, es simplemente el hecho de que cada una de estas escuelas termina en ismo, que su nombre termina en ismo, ¿no? Vanguardismo es el centro de todo. A partir del vanguardismo se crean los nuevos ismos. ¿Y cuáles son estos ismos? El futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. ¿Qué cosa tiene que ver cada uno de ellos? A ver, vamos a indagar. El futurismo surge en Italia y fue representado por Filippo Marinetti. Rinde culto a la velocidad y a la modernidad, ¿no? Prácticamente todos estos ismos vienen a estar derivados del vanguardismo porque eso era lo que plasmaba, ¿no? A partir del vanguardismo se cambió todo. Todo lo que tú conocías antes en literatura, ellos lo renovaron. ¿Y quiénes siguieron estos parámetros del vanguardismo? Las siguientes escuelas, pues futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo. Ellos siguieron al vanguardismo. O sea, no lo dejaron al vanguardismo ahí y retrocedieron en lo tradicional, ¿no? Sino que siguieron con los parámetros que habían dejado los vanguardistas. El expresionismo surge en Alemania y lo representa Franz Kafka, el autor del cual vamos a hablar el día de hoy. Le da prioridad a la forma, apariencia, a lo externo para expresar el alma, ¿no? Entonces él ya tenía otra forma de contar historias. Le gustaba expresar el interior de la persona a través de una simbología que ya te voy a indicar cuál es cuando te cuente la historia. El cubismo surge en Francia, lo representa Guillaume Apollinaire, hace uso de figuras geométricas, por eso se le dice cubismo, ¿no? Porque tiene por ahí algún guiño a las figuras geométricas. El dadaísmo surge en Suiza, lo representa Tristan Tzara, desarrolla la confusión a través de frases incoherentes e inconexas. Entonces, todo lo que antes, porque antes todo tenía que tener coherencia, todo tenía que tener correlación. Pero ahora los autores dicen, ¿y por qué no relacionar cosas que no tienen sentido?
¿no? ¿Por qué no jugar con ellas? ¿Por qué no analizar ese tipo de cosas? ¿Por qué vamos a analizar todo lo que ya está listo, lo que ya está escrito, lo que ya está hecho, ¿no? Todo lo que ya es común hacer. Porque ya, si mucho hemos analizado cosas con sentido, ¿por qué ahora no analizamos cosas sin sentido? A ver, esto debe ser un poco más divertido, ¿no? O sea, esa idea tenían. ¿Qué más? El surrealismo surge en Francia, representado por André Breton, interés por el subconsciente, el mundo de los sueños, influenciado por el psicoanálisis. Esto es algo muy importante porque ya empezaban a formularse preguntas acerca de la psicología interna, no necesariamente psicología, sino sobre tus pensamientos internos, sobre tus sentimientos sobre cómo tú te ves ante la sociedad, qué te percibes de ti mismo, o sea, qué percibes acerca de ti, qué opinas de tu persona, estás cansado de tu vida, qué es lo que le falta a tu vida para ser más divertida o para ser más feliz. Entonces, esos conflictos internos que tiene el ser humano, eso lo veías reflejado dentro de este tipo de movimientos literarios. Y ahora sí vamos a hablar acerca de la obra La Metamorfosis y comenzamos ya. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Es así como se inicia la metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio Samsa era un viajante de comercio que trabajaba para mantener a toda su familia. Gracias a él, su padre había dejado de trabajar y su hermana pudo seguir clases de violín en el Conservatorio de Música. A Gregorio se le hacía tarde para ir a trabajar y dada su monstruosa condición que ni siquiera le permite controlar sus movimientos, son los miembros de su familia los primeros en preguntar por su situación. Gregorio intenta tranquilizarlos, pues no quiere que lo vean y le dice que todo está bien con una voz enrarecida propia de su transformación. Llega a la casa su jefe, quien está muy sorprendido de que Gregorio no haya asistido al trabajo, ya que nunca llegaba tarde. El jefe de Gregorio le pide que abra la puerta de su habitación, pero él no quiere que lo vean y así se excusa otra vez con su bestial voz. Sin embargo, el jefe logra abrir la puerta y se queda espantado al ver la monstruosa forma de su trabajador y huye del lugar. Gregorio se muestra a su familia y todos quedan asqueados ante su repulsiva apariencia. Su madre lo rechaza y su padre furioso lo regresa a bastonazos a su habitación. La familia de Gregorio está impactada por lo que ha visto y sienten aversión ante el insecto. Gregorio se ha transformado en un monstruo y lo más terrible es que es consciente de ello y sabe que no hay marcha atrás. Poco a poco, Gregorio se va adaptando a su nueva condición. Deja de apetecerle la comida y empieza a parecerle un delicioso manjar la basura y los desechos descompuestos. Le empieza a gustar colgarse del techo, balancearse y a veces dejarse caer al suelo. Su vida se va asimilando a la de un insecto. Por otro lado, su familia empieza también a asimilar la situación, pero con mucho rechazo y miedo ante eso que está en la habitación de quien era el sostén de la casa. El padre siente odio hacia Gregorio, la madre cierta piedad por su hijo, pero no puede aceptar su condición monstruosa y también lo repele. La única que supera su repulsión es Grete, la hermana de Gregorio, quien lo ayuda. Ella entiende el sufrimiento de su hermano y un día junto con su madre quitan todos los muebles de la habitación de su cuarto para que éste pueda estar más cómodo. No obstante, cuando Gregorio ve que lo están despojando de todas sus pertenencias y sobre todo cuando observa que están quitando un cuadro muy apreciado por él de la pared, se lanza contra éste cogiéndolo con sus patas para que no se lo quiten. Esto genera que su madre se horrorice ante su asquerosa presencia y se desmaye. Grete sale de la habitación en busca de algo para reanimar a su mamá, y Gregorio la sigue para intentar decirle si necesita ayuda. Gregorio se queda fuera de su habitación y cuando regresa el padre, Gretel le cuenta lo sucedido y este piensa que Gregorio ha cometido un acto violento
Por eso empieza a tirarle manzanas para hacerlo retroceder hasta su habitación. Lamentablemente, una de estas manzanas se le incrusta en su caparazón generándole un gran dolor. A Gregorio se le infecta la herida que le ha producido el manzanazo. Por otro lado, para poder costear los gastos de la casa, la familia es forzada a alojar a 3 huéspedes. Estos gustan del orden y la limpieza, por eso toda la basura termina en la habitación de Gregorio. Una noche, los huéspedes piden a Grete tocar el violín para ellos. La hermosa melodía del instrumento hace que Gregorio quede encantado, salga de su escondite y se muestre ante todos. Esto demuestra que Gregorio no ha perdido del todo su condición humana de dejarse seducir ante la belleza de la música. Lamentablemente, los huéspedes quedan asqueados al verlo y se marchan sin pagar nada, pues aducen que no pueden vivir en condiciones tan deplorables. Es aquí donde se da un punto de quiebre. Gretel, la madre y el padre están hartos de este lastre en que se ha convertido su hijo. Entre lágrimas de cólera, Grete propone deshacerse del insecto. Todos están de acuerdo, pues creen que ya han hecho mucho por él y ya no saben qué más hacer. Gregorio, al enterarse de lo que pensaba su familia, creyó que tenían razón, pues ellos lo habían tratado bien y sería mejor desaparecer. Los días pasan y la situación de Gregorio empeora. Ya no se alimentaba, ya no se lo veía, ya no se lo sentía. Su infección se agravó hasta hacerse mortal. Una mañana, en un rincón de la cocina, fue encontrado muerto por la criada. Cuando su familia se enteró de su muerte, se sintieron un poco apenados, pero muy aliviados ante la situación. La verdad es que estaban tan alegres que hasta se fueron de viaje al campo, estaban muy contentos por la nueva vida que los esperaba, y tanto a la madre como al padre les llamó la atención la vitalidad y hermosura de su hija, que estallaba de felicidad. De esta manera es como acaba la metamorfosis de Franz Kafka. Bien, ya hemos narrado la historia. Ahora sí pasamos a conocer algunos datos acerca de esta obra. El género es narrativo, la especie es novela, el autor es Franz Kafka y el tema principal de la metamorfosis es la deshumanización del hombre, ¿no? Al quedarse convertido en un insecto, prácticamente pierde su condición de ser humano, porque ya no puede hacer las cosas de un ser humano, ¿no? Al quedarse convertido en un insecto. Tiene que resignarse y adaptarse a esa nueva forma o a ese nuevo estilo de vida que va a tener ahora. Los personajes son los siguientes: Gregorio Samsa, Grete, la hermana, la madre, el padre, el jefe de Gregorio Samsa y la sirvienta, ¿no? A ver, ¿qué más? La obra es la metamorfosis, el género narrativo, la especie es novela, el autor es Franz Kafka, ¿qué más tenemos? El protagonista es Gregorio Samsa, ¿qué más? El movimiento al cual perteneció es el vanguardismo, Gregorio Samsa. El enemigo, ¿quién es el enemigo de Gregorio Samsa prácticamente? A ver, tiene varios enemigos, entre ellos es su propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos poner? El enemigo de Gregorio Samsa es su familia, ¿no? Su propia familia. Su familia. Porque prácticamente ellos querían que desaparezca. A ver, ¿cuál es el final de la historia? Gregorio muere, ¿no? Gregorio finalmente muere. Estaba convertido en un insecto y al final muere. ¿Cómo es el final de la metamorfosis? Ya básicamente lo que acabamos de escuchar hace un instante, ¿no?
Debido a la infección causada por una manzana, debido a la infección causada por una manzana, Gregorio muere. Gregorio muere. Ya está. No, acá nos está preguntando cómo, entonces hay que describir básicamente cómo fue, pues, ¿no? Qué evento sucedió para que muriera. Entonces, debido a la infección causada por una manzana, Gregorio muere. ¿Por qué la hermana se molestó con Gregorio? Porque lo había interrumpido, ¿no? Porque salió de su escondite a asustar a los inquilinos prácticamente mientras ella tocaba el violín, ¿no? Porque malogró su presentación de violín, se podría decir. Porque malogró su presentación de violín. Porque malogró su presentación de violín. ¿En qué se convirtió Gregorio Samsa? En un insecto. En un insecto. Ojo, la obra y la obra original, esa la que viene grande, esa obra del autor obviamente, no los resúmenes ni nada de eso. La obra original básicamente te dice que es un insecto, ¿eh? En ningún momento menciona, como lo mencionan de repente por ahí algunos librillos o qué sé yo, que es una cucaracha. No, en la obra original nunca mencionan qué tipo de insecto es. Solamente nos lo describe por la forma en la que lo describe, está hablando de un insecto, ¿no? Y además que lo dice que es un insecto, que tiene sus patas, tiene sus antenas, tiene sus alas, ¿no? Según la descripción parece que está diciendo que es una cucaracha, pero no nos dice que es una cucaracha, así que no asuman eso, ¿de acuerdo? De repente más adelante les vuelvan a enseñar este tema, qué sé yo, cuando estén en secundaria o todo esto, pero acuérdense de este dato muy importante. No es una cucaracha, nunca lo menciona en la obra, solamente nos dice que es un insecto. Así que para que estén preparados para sus respuestas, solo nos menciona que es un insecto. Nunca dice que es una cucaracha, que es una araña, no, solamente es un insecto. ¿Por qué le arrojan la manzana a Gregorio? Porque le estaba molestando, ¿no? O sea, porque el padre estaba harto, porque estaban hartos de él. Porque estaban hartos de él, ¿no? Porque estaban hartos de él. Ya está. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Ordena cronológicamente los hechos. Le da un manzanazo, esto prácticamente debe estar al final. Escuchó el bello sonido y quiso salir, se encierra en su cuarto evitando que entren. Gregorio se levanta, este es el primero. Gregorio se levanta convertido en un insecto, entonces uno de. Segundo, se encierra en su cuarto evitando que entren, ya esto sería lo segundo, ¿no? Se encierra en su cuarto para evitar que nadie lo vea. Luego viene, escuchó el bello sonido y quiso salir, ¿no? Quiso salir. Esto sería la tercera acción. Y por último sería, le dan un manzanazo a Gregorio, ¿no? Esto sería lo último. ¿Qué más? Acá tenemos que las figuras con el tema desarrollado. A ver, esta es la manzana, obviamente. La manzana mortal, la manzana de la muerte. La manzana, este sería Gregorio, el que trabajaba, ¿no? Gregorio era el único que trabajaba en su casa y mantenía prácticamente a toda su familia. Y él estaba cansado, tanto estaba cansado de la rutina que una mañana despertó convertido en un insecto. Y esto de acá hace referencia al violín que practicaba Grete, ¿no? Al violín. Ya está. A ver, ¿qué más tenemos? Escribe verdadero o falso según corresponde. Franz Kafka es el autor de La nariz, falso. El autor de La nariz es Gogol, ¿no? Lo que vimos anteriormente. El jefe de Samsa lo apoya en su decisión, falso. El jefe es el más interesado en que él regrese al trabajo, porque si él no está en el trabajo, no resulta nada, ¿no? Él era un buen trabajador, solo que estaba harto, ya estaba cansado de ser explotado. Entonces, el jefe lo apoya en su decisión, obviamente que no, el jefe quería seguir explotándolo. El hermano médico comprende a Gregorio Samsa, no, el hermano médico no, sino su hermana es la que lo comprende al inicio, ¿no? Porque después al final no, también lo llega a odiar.
Gregorio Samsa logra abandonar a su familia y ser feliz, falso, porque él muere. O sea, no voluntad propia, no llega a abandonarlos, no llega a escaparse, sino espera simplemente su muerte. Hasta el final estuvo con su familia. Entonces, prácticamente todo es falso, ¿no? Sí, falso y falso. Muy bien. Vamos con la siguiente. Si ordeno esto, me sale Gregorio, el nombre del protagonista, Gregorio. Y si ordeno esto, me sale Franz Kafka. Franz Kafka. Ya está. Listo. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Recuerden que si no han llegado a copiar algunas partes porque lo estoy avanzando rápido, simplemente le ponen pausa al video y pueden escribir tranquilamente, ¿no? Porque para eso está el video. El género de la metamorfosis. El género es narrativo, eso ya lo habíamos visto, narrativo. ¿A qué movimiento pertenece Franz Kafka? Al vanguardismo, pues es justo de lo que hemos estado hablando, ¿no? La época de guerras y todo eso. La hermana de Gregorio Samsa, ¿cómo se llama? Grete. Grete, ella se llama Grete, a la que le gustaba tocar el violín. El personaje malvado, aquí, ¿quién es? El padre, ¿no? El padre. Es el más malo. O sea, toda su familia se porta mal con él, pero prácticamente quien es más malo y quien le lanza la manzana y quien lo tortura y lo trata mal y que es un prácticamente no le gustaba ver a su hijo sin trabajar, ¿no? Porque decía, él es el que nos mantiene, ahora quién nos va a mantener. Entonces no le convenía que esté en ese estado y por eso lo trataba mal, el padre. Especie de la metamorfosis, esta es una novela. Autor de la metamorfosis, Franz Kafka. El tema es la deshumanización, ¿cierto? Porque al estar convertido en un insecto deja de ser humano y deja de cumplir sus labores como ser humano. Enemigo de Gregorio Samsa, su padre, pues, ¿no? O su jefe. ¿Qué le ponemos? ¿El padre o el jefe? El jefe, ¿no? Como que el jefe tiene la parte importante en ser su enemigo. Si bien es cierto, su padre lo trataba mal o era un personaje malvado, su enemigo era su jefe. Entonces aquí vamos a cambiar esto porque ya hemos comprendido esta parte. Entonces aquí donde nos dice enemigo hay que colocarle su jefe. Su jefe. Ya está. Ahora continuamos. ¿Qué enfermedad sufrió Franz Kafka? Tuberculosis, si bien es cierto, no nos dice no nos lo dice, no les he dicho esto anteriormente, pero sí, este es el problema que él sufre, tuberculosis, debido a que no comía nada, pues, no se alimentaba bien, debido a que prácticamente al final, por estar infectado con esa manzana ahí dentro, ya no podía comer nada, no podía ni moverse, no podía hacer nada, entonces se llegó a enfermar de tuberculosis. Le da comida a Gregorio Samsa. ¿Quién le da comida? Su hermana Grete es la única que se preocupaba por darle la comida, ¿no? Porque de ahí los demás ni querían acercarse. Lugar donde empieza la obra. A ver, en una recámara, claro, ahí comienza la obra. En la cama de Gregorio Samsa, cuando se despierta, ahí empieza la obra. Personaje que llega para apurar a Gregorio, el padre, ¿no? El padre es quien llega diciéndole que va a llegar tarde a su trabajo. Entonces el padre. ¿Por qué Gregorio logra salir de la habitación al ser golpeado por la música? Por la música, ¿no? Él estaba escondido para que los huéspedes, para que los inquilinos no lo vean. Entonces, por la música es que llega a salir. ¿Quién logra matar a Gregorio? A ver, indirectamente creo que el padre, ¿no? Porque él básicamente se muere en su habitación. Y obviamente la familia estaba feliz y todo ello, ¿no? Entonces creo que sí, indirectamente es el padre, ¿no? Al arrojarle la manzana. ¿Qué más? El padre arrojó sobre Gregorio, ¿qué cosa? Una manzana. Muy bien, ya está. Ya hemos desarrollado esas preguntas, así que ahora sí pasamos a retirarnos y no se olviden de completar su libro de tareas. Adiós.